Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén. El tema que tenemos hace 8 días se llamó el dolor de la amargura. ¿Se acuerdan? El dolor de la amargura. La amargura produce dolor. Y vimos que es muy estresante el dolor de la amargura. Y espero que estas enseñanzas estén llegando a sus corazones, porque es algo que podemos tener mucha gente, pero también podemos tener la solución a ese problema, ¿sí? El tema se llama hoy las consecuencias de la amargura. Y vamos a tomar la bíblica ahí en Efesios capítulo 4, verso 31 y 32. Una cita muy conocida. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Verso 4 qué? 31 y 32. Efesios. Muy bien. 4, 31 y 32. Amén. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Le damos gracias por la palabra, hermano. Aleluya. Quítense de ustedes toda amargura. ¿Qué nos recomienda la palabra? Que nos quitemos toda amargura que haya en nuestra alma, en nuestro corazón, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos, o sea, bondadosos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. El apóstol Pablo aconseja a sus discípulos de Éfeso que sea quitada la amargura de sus corazones y les motiva a practicar la misericordia y el perdón. El propósito era llevar a los creyentes a un crecimiento como personas y como hijos de Dios. No puede haber crecimiento de ningún cristiano cuando en su corazón y en su alma anidan estas cosas. No puede haber crecimiento, ¿sí? La Escritura dice que crecer en amor, pero no hay un crecimiento en ese amor cuando hay esas cosas que estorban al crecimiento y al amor, ¿sí? Por eso dice que nos quitemos de todas esas cosas. Aleluya. El propósito era es llevar a los creyentes a un crecimiento como personas y como hijos de Dios. Ese es el objetivo, que el cristiano siga creciendo, siga avanzando en el reino de Dios, que no haya un estancamiento. Aleluya. Vamos a leer un testimonio. Pongan atención. Había un hombre de negocios que al estar platicando con su amigo se sintió agredido por él. ¿Por qué causa? Por el atraso de algunas deudas que tenía. Con el tiempo hubo un distanciamiento tan fuerte que perdieron la comunicación y se separaron por un largo tiempo. Cuando el amor, cariño y afabilidad se pierden en las personas, el dolor de la separación es fastidioso, además de doloroso. Estamos sabiendo las consecuencias de la amargura. En algún momento se encontraron y el dolor de la amargura se expresó en reclamos.
Ambos estaban lastimados. Había sido una larga amistad que en un momento se había perdido. Recuperarla implicaba una sanidad interna, lo cual era muy difícil. Ya que dar el primer paso no es fácil. De por medio está el orgullo y la dureza de corazón. Qué difícil es que se vuelva a recuperar la amistad cuando el corazón está endurecido, cuando hay orgullo en el corazón. Aquel día, cuando se encontraron, debió quedar escrito en las crónicas del cielo. Oye, el perdón salió de sus corazones como un torrente de agua, sanando y restaurando. Las lágrimas llenaron sus mejillas y la sonrisa regresó a sus labios. El hombre que le debía al otro le dijo: ya, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? Dijo el otro. El agredido dijo: absolutamente nada. Tu amistad no tiene precio. Olvidemos todo y comencemos de nuevo. Enseguida se escuchó esta corta conversación digna de ser tomada en cuenta para mencionarla en este estudio. Y le dijo el deudor: he extrañado mucho esos días de café y largas horas de charla. El que agredió dijo: fue difícil esta etapa. Eres mi amigo y la amistad no tiene precio. Por eso estoy aquí contigo. Dijo el deudor: empecemos de nuevo. Dijo el agredido: lo pasado, que se quede en el pasado. Cuando el hijo pródigo llegó a la casa del padre, no hubo reproches para él. Nunca le dijo al padre: ya ves lo que te pasó por andar viéndote sin haber pensado primero. No hubo reproches, hermano. ¿Cómo estaba el padre anhelando la presencia de su hijo? No hubo reproches, era un amor que se desbordó al regreso, al ver a su hijo de regresar de nuevo. Él lo consideró muerto. Sin embargo, lo vio, lo abrazó, lo besó, y como si dijera: no ha pasado nada. Ni tomó en cuenta: ya no me llames hijo. Ahora soy como uno de tus jornaleros. Pero el padre no le hizo caso, lo abrazó, lo besó. Vístanos, ponme el anillo, la mejor ropa, y vamos a hacer fiesta, porque mi hijo era muerto y hoy ha resucitado. Hermano, es el amor del Padre, el que no te reprocha nunca nada. Nunca te reprocha nada. El perdón de la agresión fue hasta el punto de perdonar la deuda junto con la deuda. Perdonar la deuda junto con la deuda. El orgullo fue roto, la codicia fue vencida. Se restableció una relación rota por medio del verdadero perdón. Se puso el cimiento para una relación que será indestructible. Vamos a ver algunas consecuencias de la amargura. De eso se trata de nuevo. El espíritu amargo impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios. Job, hablando de Job, no tenía la menor idea de que por medio de su sufrimiento el carácter de Dios estaba siendo vindicado ante Satanás. Somos muy cortos de vista. A veces no vemos la realidad de lo que Dios desea hacer con nosotros, debido al veneno de la amargura que llena los corazones. El desconocimiento del propósito de Dios provocó que Job hablara con un corazón lastimado y triste. En 3 ocasiones este gran hombre de Dios se queja mencionando que hay una raíz de amargura en su interior. Vea por favor ahí Job capítulo 7, verso 11. Mire lo que dice Job. Aleluya. ¿Qué dice Job ahí? 7:11. 7:11, muy bien, sí. Amén. Por tanto, no refrenaré mi boca
Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. No refrenaré mi boca. Él tenía que hablar, porque al hablar estaba siendo sanado. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Aleluya. Él estaba lastimado, hermano. Fíjate bien. Dijimos que eran 3 ocasiones, ¿verdad? Se queja mencionando que hay una raíz de amargura en su interior. Habla, dice, me quejaré con la amargura de mi alma. Vea la otra de las 3 cosas, Job 10:1. Sí, son 3 ocasiones en que Job se queja. Amén. ¿Qué dice? Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré de mi alma. Su alma estaba hastiada del sufrimiento. Hastiada del sufrimiento. Dice, daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Tercera, Job 23:2. 23:2. Sí. Hoy también hablaré amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Hoy también hablaré con ¿qué? Amargura. Con amargura. Porque es más grave mi llaga que mi gemido. Él llegó a tener todo su cuerpo herido, hermano. Flagelado por la enfermedad. ¿Sí? Todos tenemos un propósito de vida cuando estamos en Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, Todo. Romanos 8:28, todos tenemos un propósito de vida cuando estamos en Cristo. Todo lo hace Dios con propósito, hermano. Dice, Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿conforme a qué? A su A su propósito. Dios tiene un plan contigo. Amén. En toda tu vida Dios tiene un plan. ¿Ha seguido Dios tu andar aún antes de que naciera, ¿verdad? Él te vio. Pero ya cuando viniste a este mundo, el Señor está cuidando todos tus pasos. Está vigilando todos tus pasos. Todos tus pensamientos. Todas tus actitudes. El Señor lo está viendo, hermano. Te está llevando por el camino de la vida. ¿Sí? Y bien. De acuerdo a las palabras del apóstol, aprendemos que Dios aprovecha cualquier cosa que nos sucede para guiarnos al propósito divino para nuestras vidas, mientras que el Espíritu Santo nos guía hacia nuestro destino. La amargura nos separa de Él. La amargura separa al creyente de Dios. El amargado no puede ver el futuro. Se queda pensando en el pasado. Aleluya. Eso es muy significativo, hermano. Una persona amargada siempre está hablando de lo pasado, de lo que le causó sufrimiento en el pasado. De eso se trata. Todo su enfoque, su plática, está enfocada nada más en el pasado y su causa amargura. El amargado, pues, hombre, ¿sí? No puede ver el futuro como debería verlo. Se queda pensando en el pasado y dirigiendo quién es el culpable de sus heridas. Siempre está buscando un... es que fue fulano, es que si no había pues fulano a su... Dios de ellos. Eso la mantiene atada, encadenada al pasado. Y eso lo amarga completamente, totalmente. Regularmente ve por el retrovisor de su mente para buscar a sus agresores y tacharlos con culpabilidad y deshacerse de las pesadas cargas que produce el sabor amargo de lo que sale de su boca, los pensamientos agresivos y sentimientos de dolor. ¡Qué actitudes! Tremendo. Ahora, y si bien es algo que estamos viendo, el espíritu amargo contamina a otros. El espíritu amargo contamina a otros.
Es en uno de los pasajes más impresionantes de la Biblia. ¿Qué dice el autor de Hebreos cuando exhorta sobre la amargura? 12:15. Hebreos capítulo 12, verso. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea, miren bien, observe, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? La salvación. La salvación. No creo que una persona amargada vaya rumbo al cielo en el arrebato. La venida de Cristo está a las puertas, hermano. Cristo está cerca. Tenemos que caminar en santidad. Amén. Delante de su presencia. El Señor está muy cerca. Amén. La amargura nunca se queda sola en casa. Siempre busca amigos. Por eso es el pecado más contagioso. Si no lo detenemos, puede llegar a contaminar a toda la familia. Por eso dice Hebreos, que por ella muchos sean contaminados. Pueden ser contaminados, hermano. ¿Sí? ¿A quiénes contamina primero una persona amargada? A los vecinos o a los de la otra colonia. Allí, cerca de ahí. A los que están cerca. Durante la celebración de la Pascua, los israelitas comían hierbas amargas. Cuando un huerto era por estas hierbas amargas, no se le podía limpiar simplemente cortando la parte superior de las plantas, porque cada pedazo de raíz debía extraerse por completo, ya que de cada pequeña raíz aparecerían nuevos brotes. Ellos desarraigaban la raíz y la comían, recordando que la amargura no sería parte de ellos. Se la comían. El escritor a los hebreos advierte que la amargura puede quedar bajo la superficie, alimentándose y multiplicándose, pero saldrá a la luz cuando uno menos lo espera. Aun cuando la persona ofendida y amargada enfrente su pecado de la manera dispuesta por Dios, no necesariamente termina el problema de la contaminación. Los compañeros han tomado sobre sí la ofensa y posiblemente se irriten con su amigo cuando ya no esté amargado. Ya cuando se ha hecho la labor de contaminar, los contaminados van a regresar enojados a reclamar o a pelear cuando aquel está ya que se libró de la amargura, pero tomaron la ofensa, porque el amargado siempre ofende, ¿sí? En muchas formas, acusando, recordando, reprochando. Eso es lo que es un amargado. Aun cuando una persona ofendida y amargada enfrente su pecado de la manera dispuesta por Dios, no necesariamente termina el problema de la contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando una hierba nociva para el cultivo se corta, no es suficiente. Al poco tiempo, a los pocos días, se empieza otra vez a crecer. Si no se arranca desde abajo, si no se arranca desde la raíz, va a seguir creciendo. Así la amargura tiene que salir del corazón para que sean plenamente libres, hermano. ¿Estamos entendiendo eso, eh? Sí. Entonces, veamos. El espíritu de amargura hace que la persona pierda la perspectiva de su destino. Nótese la condición del salmista cuando estaba amargado. 73, 21 y 22. El salmista. Salmo. Sí, y hay gente que no entiende esto. 21 y 22. Sí, amén. 21 y 22. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. La amargura llenó
totalmente su alma. ¿Y en su corazón qué sentía? Punzadas. ¿Ustedes han sentido punzadas en sus corazones? ¿No? Sí. ¿Sí o no? Sí. Hay que ver por qué punza el corazón. Si es por la amargura, corre a refugiarte con el Señor. Corre a pedir perdón. Sana. Libérate de esa amargura. La persona contaminada toma decisiones basadas en su profunda amargura. Tales decisiones no provienen de Dios y generalmente son extremistas. Cuando la amargura echa raíces y se convierte en norma de vida, la persona ve, estima, evalúa, juzga y toma decisiones según su espíritu amargo. Lo ve desde esa perspectiva, desde su amargura. Job, en su amargura, culpó a Dios de favorecer los designios de los impíos. 10:3. De Job. Él en su amargura, fíjate, culpó a Dios de favorecer los designios de los impíos. Amén. ¿Qué dice? ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Sí. Hay gente, cuando está en ese estado de amargura, hermano, le echa la culpa a Dios. ¿Sí o no? Y eso no está correcto. Eso no está bien, hermano. Aleluya. Hasta lo encontramos aborreciéndose a sí mismo. Y hasta el día en que nació, 3:3. Ujú. Dejó, Sí. dice, maldito el día en que nací y la noche que dijo, ha sido concebido un hombre. Dejó, ¿verdad? Sí. Sí. 3:3 es 3:3. Sí. Sí, 3:3. Perezca el día en que yo nací. Sí, la Sí, segunda sí. parte. Y la noche en que se dijo, varón es concebido. Perezca el día, sea maldito. Sí, qué tremendo, hermano. Job no podía ver el propósito de Dios en su carácter. La amargura pervierte el camino, lo obstaculiza. Es como querer cruzar un pantano en medio de un mundo de animalejos y malolientes caminos. Job abría su corazón para expresar con amargura que Job 23:2. Amén. ¿Qué dijo? Hoy también hablaré. Hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido. El propósito de Dios estaba cegado. No se podía ver. En el camino empantanado es imposible caminar. Muchas veces, hermano, el Señor hace cosas, no deja ver el propósito. No deja ver el propósito. 2, Al momento, 23. ¿por qué pasa esto? ¿O por qué me sucedió esto? Pero como Dios es omnisciente, Omnipresente. Él sabe el futuro y sabe que aquello que dura va a servir, va a ser provechoso, va a ser de bendición, va a ser para construir su propósito en tu vida, hermano. Aleluya. En el afán de buscar de otras personas y exagera o generaliza. Por ejemplo, dice bien lo que dice una persona amargada: todo el mundo está en contra de mí. Sí. O bien, Sí. nadie me quiere, También. soy menospreciado, a nadie le importo. Las frases todo el mundo y nadie pertenecen al diccionario de la amargura. Sí. El rey David reconoce que los efectos de la amargura provocan situaciones terribles. Primero, sentía punzadas, dolor interno que no es fisiológico, sino producto de la amargura, su alma. Era torpe, lento de entendimiento y de acciones.
La torpeza hace a una persona inhábil, sin destreza, improductivo, sin entendimiento, con la mente cerrada y sin visión de la vida, como una bestia, como un animal irracional, sin la virtud de un ser humano que deja una buena huella en la vida. El espíritu amargo se disfraza como sabiduría. Es notable que el apóstol emplee la palabra sabiduría en Santiago capítulo 3, 14 y 15. ¿Qué dice? Santiago, ¿qué? 3, 14 y 15. Aleluya. Amén. Vean. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Es 15, ¿verdad? Sí. Entonces, 14. la sabiduría que dice al principio, las primeras palabras dice, Pero si tenéis celos amargos de la sabiduría, así mismo ahí, así, porque ahí seguida, celos amargos, amargura. celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende Hasta de ahí. lo alto. Esta sabiduría no es la que desciende del alto. O sea que el espíritu amargo se disfraza como sabiduría. ¿Amén? Al hablar de algunas de las actitudes más carnales de la Biblia, Santiago 3, 14. es notable que el apóstol emplea la palabra sabiduría al hablar de algunas de las actitudes más carnales de la Biblia. La amargura bien puede atraer a muchos seguidores. ¿Quién no desea escuchar un chisme candente de otra persona? ¿Y eso te dijo? ¿Y qué pasó? Están ávidos de escuchar Cierto eso. el chisme. Sí. Pero las palabras del chismoso son como bocado suave, que entran pero prenden en el vientre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. El apóstol Santiago menciona 3 tipos de sabiduría que la amargura activa. O sea, la amargura activa 3 tipos de sabiduría. ¿Cuál? Terrenal, animal y diabólica. 3 tipos de sabiduría, hermano. Aleluya. La amargura usa este tipo de sabiduría como mecanismo de defensa, venganza y aislamiento de los agresores. ¿Sí? Defensa, venganza y aislarse de los demás. La sabiduría terrenal produce acciones basadas en el conocimiento aprendido en la universidad de la vida, lo que aprendemos de nuestros antepasados y la vivencia del medio ambiente donde vivimos. La sabiduría animal viene de nosotros mismos, de nuestra forma de entender las cosas, de una mente formada en el dolor y la tristeza. La sabiduría diabólica produce acciones basadas en el conocimiento impartido por los pensamientos introducidos por espíritus inmundos. Cuando piensas es porque un espíritu en tu mente, es en tu pensamiento, espíritu malo. Eso es pensamiento malo, esas actitudes malas a seguir, hermano. El espíritu amargo da lugar al diablo. El apóstol Pablo enseña en Efesios 4, 26 y 28 cómo una persona le puede dar al diablo, lugar al diablo. A ver, aleluya, que está hablando, tremendo. ¿Qué dice? 4, 26 y 28. Efesios, ¿qué dice? 26 y 28, o el 28. 26 y 28. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. A 28, ¿verdad? Sí.
Ahí la palabra enseña, hermano, cómo una persona le puede dar lugar al diablo. Esa persona que se acuesta herida, se levanta enojada. Se acuesta enojada y se levanta resentida. Se acuesta resentida y se levanta amargada. Esas rendijas que le dejamos al enemigo son aprovechadas para introducir espíritus inmundos que destruyen a las personas. Vea lo que dice Eclesiastés 18. Eclesiastés 10:8. 18. Amén. ¿Qué dice? El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Qué significa al que aportillare vallado? Sabemos bien que lo que dice la primera parte, el que hiciere hoyo caerá en él. El que aportillare vallado le morderá. ¿Qué sí? ¿Por qué me muerde la serpiente? Todos contamos con un vallado o protección espiritual cuando buscamos con necesidad la presencia de Dios, ¿sí o no? Sí. Sí. Pero miren, pero cuando las heridas no son sanadas, son portillos que le dan entrada a los espíritus inmundos, hermano. Mientras no esté sanado el corazón, de nada sirve que se aportille, ¿sí? Porque dice, se aportilla, vallado, le morderá la serpiente. ¿Sí entiendes ahora por qué Ujú. por qué va a morder la serpiente? Porque tu corazón está herido. Mientras no esté sanado, todas esas cosas, hermano, dan entrada a espíritus inmundos. El diablo está buscando a quien devorar. Dice 1 Pedro capítulo 5, verso 8. ¿Sí o no? Sí. Bueno. ¿Y qué dice Cristo en 2 Corintios? Bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo. 2 Corintios 2, 10, 11. Segunda de Corintios 10, 11. Sí. Dice, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra, por cartas, estando ausentes, los seremos también en hechos. A ver, chécala. Sí, 10, 11. Sí. 2, 10, 11. Ah, ok. Capítulo 10, 2, 10. No, Sí. no. Pero no vienen 2. 2, Capítulo 2, verso 10 y 11. Ok. Sí. 10 y 11. Dice, el cual nos libró Para que y nos Satanás, libra. para ¿Sí? que Satanás no. Para ¿Sí es esa? No, 2. para que 10 y Satanás. 11. El 10, hermano. 2, 10 y 11. Ay, estoy Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Ujú. Cuando llegué a Troas, Hasta ahí. ah, Satanás emplea cualquier circunstancia para dividir, robar y destruir. Miren, ahí está una cosa que vamos a ver en 1 Pedro capítulo 5. ¿Sí? primera de Pedro, Sí. 5:10. amén. A ver qué dice. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Muy bien. Pero estamos hablando, hermano, de que afirmarse, ¿no es verdad? Lo que decimos era el 10. Nomás me leyeron el 11. Oh, 2, 10 y 11. 2, 10 y 2, 10 y 11. Es que habla del perdón ahí, ya quiero que lo lean. Habla de perdonar. Segunda de Corintios 2, 10. Segunda de Corintios, capítulo 2, 10 y 11. Ok.
Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que si como somos A ver, en la checa la cita. Yo estoy mal. primera de Es Corintios, segunda. segunda de Corintios 2:10. Segunda de Corintios. Aquí nos dice, y al que vosotros perdonáis. Esa es. Y al que nosotros y ustedes perdonen, para que y al Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Cómo navegamos? Sigue. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eso es lo que quería que entrar desde el principio, nomás que sí una confusión ahí. ¿Por qué? Cuando Satanás gana ventaja, ¿de qué manera el diablo gana ventaja sobre nosotros? ¿De qué manera? Cuando no perdonamos, el diablo gana ventaja sobre nosotros, hermano. Tenemos que perdonar, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Emplea cualquier circunstancia para destruir. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar conscientes del peligro que hay, del no perdonar. El espíritu amargo puede causar problemas físicos. La amargura está ligada al resentimiento, término que proviene de dos palabras que significan decir de nuevo. Cuando uno tiene un profundo resentimiento, no duerme bien o se despierta varias veces durante la noche y vez tras vez en su mente repite la herida como una grabadora. Me pasó esto, me hicieron esto, me pasó esto, me hicieron por lo que me dijeron. No es sorprendente que muchas enfermedades fisiológicas vienen por medio del odio, amargura, como la gastritis. Bien, muchas enfermedades fisiológicas vienen por medio del odio, o sea, la base o la causa es el odio, el resentimiento, la amargura, como la gastritis, problemas de huesos, dolores de cabeza, entre otras. ¿Qué dice Proverbios 17:22? Aleluya. Rápido. 22. Amén. Persona alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué es lo que seca los huesos? El espíritu triste. Si no quieres que se te sequen los huesos, que esa osteoporosis, quita la tristeza de tu vida, hermano. ¿Has visto gente, hermano, que está, es asombroso, que está doblada Sí. por causa de la osteoporosis? Sí. Está erguida y de repente se ve, ¿qué le pasó a la señora? Está totalmente inclinada. ¿Por qué? Por la osteoporosis que llegó a sus huesos, ¿sí? Entonces, sí. La falta de perdón es la llama que enciende enfermedades que solo sanan cuando se restauran las relaciones humanas. El espíritu triste seca los huesos. La amargura es tan común y tan profundamente destructiva que algunos psiquiatras están llamando a considerarla una enfermedad mental bajo el nombre de trastorno de amargura postraumática. Estamos hablando de personas que piensan que han sido tratadas injustamente por alguien y están tan amargadas que apenas pueden hacer otra cosa que darle vuelta a sus circunstancias. El espíritu amargo hace que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, ¿verdad? En el contexto de Hebreos, los lectores estaban a punto de volver al legalismo y a no valerse de la gracia de Dios para su salvación. La persona amargada sigue la misma ruta, porque la amargura implica vivir con recursos propios y no con la gracia de Dios. Tan fuerte es el deseo de vengarse que no permite que Dios, por su maravillosa gracia, obre
en la situación. No dice el Señor, no te vengues, déjame a mí las venganzas, yo pagaré. El fracaso más grande de un ser humano es la destrucción de la familia. La gloria de Dios es manifestada a sus hijos y se hace visible en la prosperidad de la familia entera. La gracia se pierde cuando la amargura se hace presente. La gracia se pierde cuando se hace presente. ¿Te has identificado con algunas de esas características tú? Dios desea sanar tu corazón y que inicies una nueva y maravillosa aventura llena de éxitos. Tú, tu familia y Dios, tomados de la mano, escalarán las montañas más altas de la vida. Podemos tomar dos caminos. Opcional. Quedarnos como estamos quedarnos como estamos o determinamos actuar para lograr una mejor vida. Hemos visto que las consecuencias de la amargura son terribles. Sin embargo, está en nosotros avanzar para tener una sanidad total y una hermosa sonrisa en los labios. Amén. Ríete de cualquier cosa. Por favor, ríete. Si una persona no se ríe, es una persona que está pasando por dificultades con su alma. Sí. Es lo más probable, hermano. ¿Qué debo hacer para apoyar el proceso de sanidad? No te quedes donde estás. Si te identificases con alguna consecuencia de la amargura, determina no quedarte en el mismo lugar. Hay una oportunidad de salir de donde te encuentras. Es necesario ir por el remedio. No solo es decidir caminar, sino a qué dirección estamos yendo. No es decidir salir del estado de desánimo, sino hacia dónde debo ir para encontrar la sanidad. Toma riesgos. Tomar riesgos no es fácil, pero es necesario hacerlo. Darle una oportunidad a las personas que te dañaron. Inténtalo de nuevo. Provoca cambios. Son solo algunas cosas que es necesario hacer. Toma riesgos. Tomar riesgos es tomar las decisiones acertadas. A una persona herida le es difícil acercarse a la persona que le ha dañado. El riesgo es acercarse aunque pueda ser herido de nuevo. Cuando alguien te afecta, alguien te hiere, lo más fácil y lo más común es: jamás me vuelvas a hablar. Jamás quiero hablar contigo. Te perdono, pero jamás vuelvo a tener amistad contigo. Y el asunto es, hermano, el riesgo es ese, de acercarse aunque pueda ser herido otra vez. Ese es el riesgo. Pero si no se lleva a cabo esa acción, siempre va a estar la persona enferma. No te conformes. Algunas veces nos sentimos bien con algunas acciones que tomamos. Sin embargo, no debemos conformarnos con solo las migajas de la sanidad. Debemos ir por la sanidad total. La amargura debe desaparecer totalmente y nuestro lamento será convertido en gozo y alegría. La amargura debe desaparecer, ¿qué? Totalmente. Dice una porción bíblica en Salmo. Mi lamento en baile. Aleluya. Pon tus ojos en algo más alto. Nuestros límites es la fe que practicamos. Cuando aprendemos a accionar la poca fe que tenemos, esta se va a multiplicar para traer la bendición de Dios a nuestra vida. Rompe tus límites. Sabemos que como seres humanos tenemos límites, pero cuando hemos llegado al límite de nuestras capacidades, inicia una manifestación de Dios para ayudarnos a ir más allá de nuestras fuerzas. ¿Cómo rompemos nuestros límites? Dando el mayor esfuerzo posible para romper los malos hábitos y crecer en la fe. Hermano, una persona tiene moldes viejos. Esos moldes viejos le han hecho mucho daño toda su vida. Tiene que dejar esos moldes viejos. Salirse de esos límites, de esos moldes viejos. Acuérdense del vino nuevo en odres nuevos. Aleluya. Te dejo de tarea eso, hermano, que lo medites y busques esa cita. Como personas ordinarias podremos conseguir metas ordinarias, pero cuando accionamos la fe, Dios pondrá el extra en nosotros para lograr lo extraordinario. El gran problema del autoenvenenamiento por amargura consiste en que todas las malas pasiones, como el odio, el amor, la desesperación y el resentimiento, dejan también de manifestarse. Incluso algunas buenas emociones como el entusiasmo, amor, deseo y alegría se apagan. Transcurrido algún tiempo, ya no le queda al amargo ningún deseo. No tiene ganas de vivir ni de morir.
Vamos a orar. Amén. Repite conmigo, hermano. Padre amado, Padre amado, muchas gracias por abrirme los ojos muchas gracias espirituales por abrirme los ojos para poder ver el interior espirituales, de mi corazón. Te suplico que me ayudes a desarraigar toda raíz de amargura y sanar de toda herida para poder servirte mejor. En este momento me dispongo para recibir el poder de tu Espíritu Santo. Reconozco que solo no puedo salir de esta situación amarga. Necesito de tu gracia y favor para ser restaurado a plenitud y vivir una vida victoriosa. Confieso que he sido presa de este espíritu amargo y que debo ser libre. Aplico la sangre de Jesús sobre estas heridas para que sean suturadas de una manera total y completa. Oro en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, creyendo que mi Dios es poderoso para restaurar mi vida por completo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén.